Amén. Ah, Queremos darle lugar a nuestro hermano, amigo, Pastor Eliseo, que él nos va a compartir de la palabra de Dios. Amén, Cheo, todos tuyos. Qué bueno que no tuve hijas, ¿eh? Dos minutos más y lloraba sin poder predicar. Así como Pastor Efra se aguantó, yo también. Porque sí vieron que se aguantó, ¿ah? ¿O no se dieron cuenta? Qué bendición poder estar con ustedes y qué privilegio de parte de Dios tener la oportunidad de compartir en este día tan especial. Y precisamente quiero compartir algo muy especial del corazón de Dios para este día. Híjole, qué difíciles son las despedidas, ¿no? Yo creo que es de las cosas más complicadas que existen en nuestra vida. Desprenderte de algo, despedirte de alguien, es muy complicado. Pareciera que aunque estás seguro de que no estás perdiendo algo o a alguien, de todas maneras te duele. O sea, es una situación un tanto inexplicable en el corazón, pero el asunto de que nos duela un poco o de que tengamos estos sentimientos tiene que ver con esa cercanía y ese encuentro que ya no va a ser tan constante, que ahora el trato es diferente, que ahora solo lo vas a ver en ciertas ocasiones, que sí te va a dar gusto, pero esa parte de desprenderte es complicada. Recuerdo hace algunos años yo peleando con Dios, literalmente, diciéndole, yo no voy a ser pastor nunca en mi vida. Y echándome un round con Dios y discutiendo con mis papás también, yo no voy a ser como ustedes. O sea, de esas veces que Dios te ve y se sonríe diciendo, pobrecito, no sabes ni qué está diciendo esto. Y yo recuerdo que todavía le dije a Dios, bueno, está bien, voy a hacer lo que dicen mis papás. Y como soy el más chico de la familia, el menor de dos hermanos, tengo dos hermanos mayores que yo soy el más chico, le dije a Dios, fíjate lo que me atreví a decirle a Dios, le dije, me voy a ir a la escuela de ministerio solo si mi mamá está de acuerdo que me vaya. Es algo así como Lore con Efraincito, ¿ah? No, va a decir que no, ¿cómo se va a ir mi hijo? No. Yo dije, mi mamá no me va a dejar ir. ¿Ah? Y más me iba a ir a otra ciudad y solo. No, yo dije, mi mamá va a decir que no. Y todavía le dije a Dios, si mi mamá dice que sí, me voy. Y yo llegué a mi casa y llegué con mis hojitas de la escuela a la que me quería ir, se la enseñé a mis papás. Y yo creo que mis papás ya estaban orando para que yo me fuera, ¿no? Y se la enseñé a mis papás y les dije, ok, está bien. Quieren que yo sirva a Dios, quieren que me prepare, me voy a ir a esta escuela. Y yo viendo a mi mamá así como, ¿qué opinas? ¿No? Todavía me acuerdo de la respuesta de mi mamá. O sea, mi mamá no me dio chance ni siquiera o sea, así como que, sí, de chantajear, nada, no me dio chance de nada. ¿Sabes cuál fue la respuesta de mi mamá? Me dijo, ay, mi hijo, es la última vez que te vamos a ver en casa. ¿Qué? Yo me saqué mucho de onda y le dije, ¿qué estás diciendo, ma? Me dijo, pues yo te aseguro que en cuanto salgas de esta casa solo vas a regresar para visitarnos, pero ya no te vamos a ver vivir aquí.
Y de eso han pasado ya 20 años de mi vida. 20 años lejos de casa, 20 años en que no volví a vivir a casa con mis padres. 20 años en los que Dios ha sido bueno, en los que Él ha sido fiel. Y cuando ahora sí quise volver con mis papás, ya Dios me había llamado para estar aquí en Monterrey. Y regresé a casa de mis padres en la peor etapa de la enfermedad de mi padre. Y yo recuerdo que volví a casa y mi padre estaba en una silla de ruedas. Había perdido la movilidad de sus piernas, de sus manos, a causa de una enfermedad en su sistema nervioso. Y cuando yo lo vi en esa condición, yo recuerdo muy bien este cuadro. Entré a casa, llegué de noche y mi papá estaba calzado con almohadas a la orilla de la cama porque no se podía sostener por él mismo. Y cuando yo entré, él se alegró de verme pensando que yo volvía a casa. Y yo solo iba a darle la noticia que Dios me había llamado a estar en Monterrey. Fue la despedida más dolorosa de mi vida. Estuve una semana, junté todas mis cosas, mi ropa, llené mis maletas y me despedí de mis padres. Y yo todavía recuerdo a mi papá sentado, que no podía salir de la casa, estaba en una silla de ruedas. Se acercó a la ventana y llorando amargamente, puedo decirlo, solamente me dijo: te vas cuando más te necesito, pero siempre voy a preferir que busques la voluntad de Dios antes que la mía. Y esa despedida ha permanecido en mi corazón tantos años, que aunque puedo decir que fue doloroso el momento, cada segundo ha valido la pena. Cada cosa que Dios me ha permitido vivir desde entonces ha valido la pena. Así que quiero hablarte de una historia muy importante en la Escritura. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Vamos ahí. Se vale llorar. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y vamos a leer solo el versículo 9 y el versículo 10. Dice así la palabra del Señor: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, te pido que me des la habilidad, Señor, de trazar tu palabra, que me ayudes, Señor, a hacerlo correctamente. Pero también te ruego que le des tu espíritu a tu palabra, Señor, para que ésta tenga vida en nosotros y que tu palabra produzca fruto y que el fruto sea permanente en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos el cuadro de un papá dándole un consejo a un hijo, porque el hijo está a punto de comenzar una etapa diferente de su vida. Y el consejo más acertado, el consejo más enfocado
que le está dando David a su hijo no tiene que ver con toda la administración de un reino, sino más bien tiene que ver con la intención de su corazón. Así que David está ocupándose no en que Salomón sea un mejor rey que él, no en que Salomón alcance cosas más grandes que él, sino en que Salomón tenga el fundamento correcto para poder hacer lo que debe de hacer. Y cuando David se dirige a Salomón, se está dirigiendo con cierto tono de dolor. Y tú, Salomón, hijo mío, como diciendo, ya estamos aquí en esta etapa, nos ha costado mucho llegar hasta aquí, hemos trabajado juntos, me has visto pasar por muchas cosas, te he contado mucha historia de mi vida, te he contado el resultado del por qué tú estás aquí. Tú sabes mucho sobre mí. Tú has estado conmigo, has vivido conmigo. Te ha tocado vivir esas experiencias que nos han llevado hasta este punto. Por eso es la expresión, y tú, Salomón, hijo mío, hemos vivido juntos muchas etapas. Te has enterado de cosas que yo he hecho, te has enterado de cosas que yo he vivido, has sabido situaciones que otros no saben, porque hay situaciones que suceden en casa y se quedan en casa, ¿sí o no, familia? Y David le está diciendo, todas esas cosas solamente tienes que enfocarlas en una sola de ellas, y es, tienes que reconocer al Dios de tu padre. Y esa parte de reconoce al Dios de tu padre le está diciendo a Salomón que su mayor ejemplo es lo que ha aprendido de él. No está tratando de meterle a un Dios con palabras, no está tratando de convencerlo de que existe un Dios, que Dios es real, que Dios es grande, que Dios ha hecho tal o cual cosa por él. No. Lo que David está tratando de hacerle ver a Salomón es que todas las cosas que han vivido tienen un propósito y una razón de ser. Y que cuando eres capaz de mirar atrás y de reconocer al Dios de tu padre, entonces tienes todo lo necesario para comenzar la siguiente etapa. La característica principal del consejo de David tiene que ver con que Salomón pueda echar mano de todo el ejemplo que ha aprendido de él como papá. Que no se quede simplemente con palabras. Que no se lleve solamente las malas experiencias. Oh, sí, ya me libré. Porque hay hijos que también a veces quieren salir de casa, ¿no? Ay, ya me voy a casar, gracias a Dios. Ya no voy a escuchar los problemas de mi casa. Vi un meme el otro día que decían, si el matrimonio se les hace difícil, les tengo una noticia. Se pone peor. Pero no los quiero asustar, hijos. Solo es un meme. Mira, yo veo los matrimonios y riéndose así. Sí, solo es un meme. O sea, David está impulsando a Salomón al decirle, lo que vas a vivir, ya lo viste. Tú sabes cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Y también sabes lo que no debes hacer ante ciertas situaciones. Porque si hay algo que los hijos como hijos a veces no nos damos cuenta y no analizamos, es que lo que vimos
que resolvió ciertas situaciones, nos sirve para poder utilizarlo y resolver ciertas situaciones. Pero lo que vimos que no resolvió nada, nos sirve para no repetirlo. Y David está interesado en que Salomón entienda esa parte, porque va a comenzar la etapa donde ahora Salomón tiene que tomar decisiones. Decisiones que ya no van a depender de David como su papá. Decisiones que ya no van a depender de, oye, pa, ¿y cómo le hacemos con esto, pa? Oye, ma, ¿y cómo le vamos a hacer aquí, ma? Decisiones que ahora te va a tocar a ti tomar y vas a tener que decidir qué es lo mejor que puedes hacer. La importancia de saber tomar lo mejor de la cultura de nuestra casa está en que nuestra unión de culturas debería de forjar una cultura mejor. Pero hasta parece que no hemos entendido esa parte muchos, ¿no? Porque se unen culturas y en lugar de mejorar empeoran las cosas. Entonces, esta parte de que alguien pueda ir a otro lugar, de que un hijo pueda ir a otra casa, de que un hijo pueda unirse a la cultura de otra casa, tiene que ver con que Dios quiere hacer una cultura mejor. O sea, Dios nos va a dar grandeza por la razón del por qué cuando el hombre haya esposa, haya el bien. No tiene que ver con que está guapa la chica. Bueno, aparte, va. No tiene que ver con que tiene los ojos bien bonitos. Eso es adicional. Tómalo como un plus. Tiene que ver con que esa cultura que ella tiene que mejorar la cultura tuya. Y la cultura que tú tienes tendría que mejorar la cultura de ella. Entonces, la esencia de que Dios trabaje y te ponga en una etapa de salir de casa y ponerte en otro lugar y llevarte a tomar decisiones, tiene que ver con que Dios está diciendo, necesitas tomar lo mejor que has aprendido de tu casa y hacer que eso te lleve a ser todavía algo mucho mejor. Porque si has alcanzado de alguna manera grandeza en casa, esa grandeza no se puede quedar en casa, sino que cuando potencias esa cultura, esa grandeza va a ser vista a ojos de todos. No se queda en casa. Tú puedes hablar acerca de David como David. Puedes hablar acerca del rey David como el rey David, pero hasta ahí. Pero hablar del rey David y del rey Salomón hace una enorme diferencia. El tamaño del reino, las ganancias del reino no se comparan entre uno y otro. Porque la cultura de la que viene Salomón, lo único que David le está haciendo es empujar para que la cultura de Salomón sea más grande. Que se haya desviado más, de ahorita lo vamos a tratar. ¿Ok? Pero este asunto de hacer crecer algo tiene que ver o empieza con el reconocimiento. Reconoce en las diferentes etapas de tu vida, quién ha sido Dios. David ha dado ejemplo suficiente de amor a Dios, una vida de experiencias con Dios. Y este es el mejor consejo de un padre. Reconoce, hijo, vas a entrar a otra etapa de tu vida. Y si estás entrando a otra etapa de tu vida, quiere decir que has alcanzado cierto nivel de madurez. Porque esa es la marca de cuando uno va pasando de una etapa a otra, que has alcanzado madurez. Alcanzas madurez y es cuando el papá dice,
ahora estás listo para volar, hijito. ¿Ah? Hace de esas veces que me he sentado a platicar con mi pastor, yo también iba a tener la oportunidad de decirlo. Lo siento, amigo. Eres el segundo. ¡Ah! Si me están oyendo todos, él es el adoptado. Recuerdo estar en una plática con él y es una delicia sentarte con alguien a quien la plática te puede ampliar el panorama y la visión a cosas que jamás te has dado cuenta. Y mientras platicábamos me dijo, de la nada me dice, tú sabes por qué Jesús está preguntándole a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y yo dije, lo que me va a decir me va a volar la cabeza, así que me voy a preparar. Y siempre, nunca trato de darle una respuesta a mi pastor, siempre le digo, no sé, porque así puedo sacar más de él. ¿Ok? Y le dije, no sé. Y me dijo, bueno, te voy a dar una pequeña lección de tu vida. Y le dije, échala. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Oh, un profeta. Empezaron a decir todo lo que la gente decía. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, ¿sabes por qué esta expresión? Y eso tiene que ver con lo que te estoy diciendo. De acuerdo a la costumbre judía, cuando un hijo llegaba a la edad de madurez, a cierta edad de madurez, el padre iba y presentaba al hijo a la sociedad. Y cuando el padre presentaba al hijo a la sociedad, decía, este es mi hijo. ¿Ok? Y quiero que lo conozcan porque cuando yo ya no esté o cuando yo ya no... Sí. Así. Él está en mi lugar. Y hasta ahí todo iba bien. Dije, bueno. Y me dijo, ¿tiene sentido? Le digo, sí, tiene mucho. Pero ¿hacia dónde vamos? Y me dice, es sencillo. Es muy sencillo. Si Jesús le está diciendo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, quiere decir que la única forma en la que Dios se revela al hombre es porque Dios permite que el hombre conozca quién es Jesús. ¿Ok? Pero en el momento en que Jesús empieza su vida ministerial, Jesús ya no tiene papá. O sea, José ya murió. Por esa razón es que Jesús necesitaba que su papá lo presentara. Así que cuando Jesús es bautizado, se abre el cielo, se escucha una voz del cielo que dice, y ahora tiene todo el sentido. Del cómo un padre presenta a un hijo y dice, ahora él está a cargo. Si yo no estoy, está él. Y él tiene la capacidad de tomar decisiones. Así que la mejor manera de saber que has hecho un buen trabajo es que llegue tu hijo a la etapa de madurez o tu hija a la etapa de madurez y que sea colocada o colocado en otro lugar y que puedas decir, esa es mi hija. Esa es mi hija. Que si va a hacer crecer más la iglesia donde va. ¿Quién cree que le enseñó?
que si ministerialmente se potencializa lo que van a hacer juntos ahora, pues claro. ¿Sí me explico? Entonces, en todo esto que le está diciendo David a Salomón es: no solamente tengas lo que hemos vivido como una experiencia, reconoce que en cada experiencia Dios ha estado ahí presente. Dios ha estado presente. Reconoce que en cada etapa de nuestra vida, si no hubiera sido Dios, tú no habrías llegado a donde estás. Reconoce que en todo lo que has vivido desde que llegaste, ¿recuerdas cuando llegaste? Si echas un vistazo a cómo llegaste y a cómo te vas, no es nada comparado. Y ese es el consejo de David a Salomón. Recuerda cómo comenzamos, pero ahora visualiza cómo te estás yendo. Y reconoce a Dios en todo lo que has vivido hasta aquí. Reconocimiento tiene que ver con poder visualizar a Dios a profundidad. Y cuando digo a profundidad es que aún en los pequeños detalles Dios ha estado presente. O sea, no tiene que ver con que nada más ponga yo atención en los milagros que Dios ha hecho, las cosas más trascendentes. No, también tiene que ver con el detalle que un día estábamos sentados, ya el pastor José Inés contó el chisme. Estábamos sentados y de repente mi papá espiritual dijo: te voy a presentar a una chica. ¿Y quién crees que tuvo en los detalles? Dios. Porque cuando tú solamente das el primer paso, Dios ya tiene resueltos los 10 pasos siguientes. Y es ahí donde dices: tengo que reconocer que fue Dios. ¿Ok? Porque no creo en eso de, si no creen en el amor a primera vista, pase otra vez. ¿Ah? Y la segunda parte del consejo de David a Salomón tiene que ver con: sírvele con corazón perfecto. Es decir, todo el conocimiento que él adquirió en casa, todas las experiencias en las cuales él reconozca que Dios estuvo ahí, todo lo que ahora Salomón guarda que aprendió en esta casa, todo lo que Eli guarda que aprendió aquí en esta casa, todo lo que Eli ya sabía hacer, pero ahora lo hace con excelencia. Todo lo que ya era un conocimiento en su mente, pero ahora no solamente tiene un conocimiento, sino que ahora ese conocimiento va acompañado de unción, va acompañado de estrategia, va acompañado de cultura y de excelencia. No sería lo mismo si no tuviera esos ingredientes. Por esta razón es que David le dice: sírvele con corazón perfecto. Es decir, no dejes fuera, aunque vas a llegar a un lugar culturalmente diferente, aunque vas a llegar con pastores que tienen un carácter diferente. No estoy diciendo que tienen mal carácter, tienen un carácter diferente. Aunque vas a llegar a una casa con una cultura distinta a la tuya, esto no tendría que apagar el hecho de que tú reconozcas hasta lo que Dios ha hecho contigo, hasta dónde Dios te ha traído, y que puedas servirle con un corazón perfecto. Porque servir a Dios con un corazón perfecto no se puede ver limitado por lo que nos rodea. ¿Cómo comprobamos esto? Samuel, ¿no? Muchachito, 8 años aproximadamente.
está en la casa del sacerdote Elí, ¿ok? Y todo es contrario a escuchar la voz de Dios. De hecho, la Biblia dice que escaseaba, no había visión, escaseaba la palabra de Dios en ese tiempo y todo es contrario. Pero Samuel viene de una corta vida y de una casa donde su mamá desde pequeñito, porque lo tuvo hasta que lo destetó, y tan pequeño ya forjó su corazón para que pueda entender que necesita quedarse ahí. Ahora, ¿te das cuenta de la importancia que tiene el peso cultural de una casa y el reconocer a Dios también? Porque ¿qué niño se va a querer quedar en una casa que no es la suya? Con gente que no son ni de su familia. Y aparte que están, pero para llorar esos amigos, o sea, están haciendo todo mal. Y de repente, pues ahí está Samuelito bien obediente. O sea, los que tienen hijos chiquitos a veces no lo pueden ni controlar aquí en la iglesia. Imagínense a Samuel, perdón, este es un comercial aparte, ¿ok? Pero imagínense a Samuel escuchando la voz del sacerdote Elí diciéndole: Samuel, vete a dormir allá a tu lugar. ¿Dónde dormía? En el templo, cerca del arca del pacto, cerca de la presencia de Dios. Ahí es donde él escucha por primera vez la voz de Dios. ¿Ok? Pero la Biblia dice algo muy interesante de Samuel. Dice que él no conocía a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. O sea, no puedes reconocer algo que no has experimentado. Pero yo estoy hablando con alguien que ha experimentado mucho en una casa donde ha sido forjada. Así que todo el conocimiento que has adquirido en casa es lo que te va a llevar a servir con plenitud, con un corazón perfecto, porque el servicio a Dios siempre tiene que ser con ánimo voluntario. No debe de pesar como una obligación, no debe de ser algo tedioso, no debe de ser algo, ay, me volvieron a poner con los niños. No. ¿No se dan cuenta que puedo hacer algo más que estar con niños? A lo mejor no es tu caso, a lo mejor tú amas y estás apasionada por los niños. Qué bueno. Pero quizás te pase lo contrario. Quizás haya necesidad de cubrir un área distinta y te vas a dar cuenta que tienes más talentos que solamente poder trabajar o cuidar niños. Y es ahí donde tendrías que enfocar tu mirada a que saliste de una casa donde culturalmente se te forjó en todas las áreas para poder desempeñar y desarrollar cualquier trabajo que pueda estar ahora frente a ti. Así que el testimonio más grande que nosotros podemos dar ante los demás de la paternidad que nos forjó es la obediencia. Pero la obediencia aún en ausencia de la autoridad, porque eso se llama integridad. Me llama la atención lo que describe Filipenses capítulo 2 versículo 12. Vamos allí al libro de Filipenses capítulo 2 versículo 12. Mira lo que escribe el apóstol Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿qué? No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, ¿qué? En mi ausencia.
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que, si te das cuenta, precisamente el consejo de David a Salomón se descarga en esto: ya no voy a estar yo al frente, te va a tocar decidir a ti, porque Dios ha decidido que tú edifiques casa para Él. Ahora, a lo mejor no lo hemos visto desde esta perspectiva, pero ¿era un deseo ardiente en el corazón de David edificar casa para Dios? Pero por supuesto. Y de repente Dios le dice: pero no lo vas a hacer tú. ¿Qué es lo más que David pudo edificar para Dios? Un tabernáculo, una tiendita de campaña. Pero con lo que edificó David, le hizo ver a Salomón que si en una casa de campaña Dios puede habitar, puede descender y es capaz de mantener la presencia de Dios de manera constante ahí, ahora puede visualizar qué va a suceder si Él hace con ánimo voluntario y con una visión correcta y reconoce a Dios y le sirve con corazón perfecto. ¿Qué va a suceder cuando Él tenga la oportunidad de edificar casa para Dios? En otras palabras, le está diciendo: no va a haber límites. Y me encanta porque el apóstol Pablo lo describe perfectamente bien, hablando a la iglesia de Filipos. Dice: amados míos, siempre me han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El apóstol Pablo está diciendo: estoy feliz porque me doy cuenta que dio resultado todo lo que les he enseñado. Ya no necesito yo estar ahí con ustedes. ¿Cuándo sabes que un hijo ha madurado? Cuando no necesitas estar pegado a él. Cuando tienes la confianza de decirle: ándale, hijo, ve. Ve tú solo. Yo tuve una madurez demasiado rápida, muy temprana, por esta cuestión de la enfermedad de mi padre. Se va a sorprender de lo que le voy a decir, pero yo desde la primaria yo me inscribía solo a la escuela, porque mi papá no podía ir a inscribirme. Entonces, o sea, mi madurez fue así. Yo llegaba con mis papeles, mi papá, me acuerdo que mi papá me juntaba mis papeles y me decía: hijo, yo no puedo ir contigo, papi, pero esto es lo que vas a entregar. Yo le decía: sí. No me atemorizaba ir con el director y decirle: aquí vengo, mi papá me mandó con mis papeles. Un niño de primaria. Y ahorita los hijos están en la universidad y ahí tiene que ir la mamá a inscribirlos, porque no saben, se pierden. No saben dónde está la lista de los nombres. Ay, hijos de Dios. Chihuahua, si le pisé los callos, sóbeselos. Nuestros hijos espirituales como naturales deberían tener un mayor alcance, mucho más que el nuestro. Deberían de llegar más lejos que nosotros. Deberían edificar más grande que nosotros. Pero ¿en dónde está el detalle entonces de que no suceda? Que a veces no aplicamos la lección de David. A partir de aquí te toca a ti. Tú vas a tomar decisiones. Dios dijo que tú puedes, que tú vas a edificar, y yo confío en que tú puedes hacer lo que tú vas a edificar. Ya te enseñé, ahora todo lo que aprendiste de mí, quiero que lo visualices y que reconozcas a Dios en cada etapa en la cual yo pude enseñarte. A partir de aquí te toca a ti. Y el alcance tiene que ser mayor. El avance que los hijos tienen bajo nuestro cuidado no lo van a poder alcanzar
cuando nosotros no visualizamos que llegaron a cierta etapa de madurez y que a partir de ahí nos toca soltarlos. Mire qué difícil es para pastores de nuestro tiempo soltar a un miembro de la iglesia. De hecho, lo más común, antes de ver que alguien suelte a un miembro de la iglesia, lo más común es que veas que lo anda peleando. No, lo tengo que decir así como es. ¿O no? ¿Y por qué te vas a ir para allá, mija? No, tú jálátelo para acá. Porque tú tienes que ir para allá. No, eso no está bien. ¿No? La mamá, yo opino lo mismo. Usted no opine. No es cierto. Pero esa etapa es muy complicada porque consideramos que en lugar de ganar perdemos a alguien. Y no funciona de esa manera. Más bien estamos ganando que el reino de Dios pueda ser extendido y que la cultura que nosotros nos encargamos de forjar en el tiempo que ella estuvo con nosotros ahora pueda ser extendida a otro lugar y pueda alcanzar a otros. De la misma manera que la excelencia ha alcanzado su vida, pueda alcanzar excelencia todos los que estén bajo su cuidado. Porque esta parte de que ames, bueno, quizás en otra ocasión, pero esta parte de que Dios te dé la oportunidad de amar tanto a niños y de trabajar con ellos, tiene que ver con la oportunidad de Dios de poder forjar corazones para que tengan una visión correcta y un futuro cierto. Pero no se puede lograr porque hay mucha gente que entretiene niños, disculpe la expresión, pero así es. Hay mucha gente que en las iglesias entretiene niños, pero no forjan el corazón. Y estar en una casa donde has sido enseñada con excelencia y que te han enseñado a forjar el corazón hace mucha diferencia. Porque la enseñanza tiene sentido y tiene peso. Entonces, mucho cuidado, porque cuando Dios permite que David edifique el tabernáculo y que le muestre a Salomón cómo es mantener la presencia de Dios, y que ahora Salomón tiene la visión de edificar templo para Dios y que lo hace bien, porque lo hace bien, es su oportunidad. El edificar casa para Dios es la oportunidad que tiene Salomón de poder mostrar y que su padre, le ha enseñado correctamente y que aprendió a hacerlo muy bien, y también de demostrar cuál es el estándar de calidad y cómo lo hace, por qué lo hace, para qué lo hace, para quién lo hace. Porque la oportunidad que Dios le está dando a Salomón no es cualquier cosa. Tiene que ver con que Salomón va a mostrar que ha aprendido correctamente todo lo que su padre David le ha enseñado. Y no porque necesite demostrarlo, sino porque es inevitable que cuando un hijo sale de casa muestre a otros la cultura que lleva de casa. ¿No? Mira, el otro día tengo tres niños, ¿verdad? Uno de 11, uno de 9 y uno de 4. Ya los conocen ustedes. Y el otro día al de 11 lo invitaron sus amiguitos a casa de uno de ellos. Y ahí estaba. Y ándale, papá, y ándale. Y le digo, ok, acordamos mi esposa y yo, bueno, vamos a dejarlo. Está bien. Quiero que por favor recuerde siempre lo que te hemos enseñado y la forma en que te hemos dicho que se hacen las cosas. ¿Ok? Solo eso te voy a decir. Y bueno, se fue toda la tarde y ya casi la noche fuimos por él. Ya nos hablaron, ¿verdad? Fuimos por él. Y llegamos y la mamá se pone a platicar con mi esposa, ¿verdad?
Lo primero que le dice mi esposa es: ¿y cómo se portó Yair? Ya sabes cómo son las mamás, no se pueden quedar calladas, ¿verdad? ¿Y cómo se portó Yair? Oh, muy bien, dijo la hermana. No, dígame la verdad. No, sí se portó muy bien. La verdad, pues, Yair es ordenado. Se nota la diferencia. Y fíjate el comentario que hizo la mamá. Dijo, ay, a lo mejor me excedí, dijo ella, expresando a mi esposa. A lo mejor me excedí con los niños, dice, pero dice, es que uno de ellos llegó, y cuando llegó, pues llegó como si estuviera en su casa, se quitó los zapatos y aventó los zapatos a la sala y así andaba descalzo y luego se quitó la chamarra y ahí la dejó tirada. Entonces dice, y mi expresión fue: a ver, vengan para acá, ¿de quién es esto? No, pues de tal. Así llegas a tu casa. ¿Y qué creen que respondió el niño? Sí. Porque es inevitable que un hijo, cuando va a otra casa, no muestre la cultura que tiene en su casa. Es inevitable. La cultura se va a mostrar, sea buena o sea mala. Pero hay que tener cuidado de no caer en el punto en el que una cultura buena se desvanezca. Y con esto voy a terminar. Si me ayudas, Efra, o no sé quién me puede ayudar en el piano para terminar. Una cultura se desvanece o se sostiene por una persona según su convicción y la forma en que esta cultura sea valorada. ¿Por qué? Porque la presión de otros hábitos culturales van a intentar apagar la cultura que tú tienes. Y tengan algo bien presente los dos. Hasta para que los estoy casando. Tengan algo bien presente los dos. Lo único que puede modificar es una cultura, es que sea algo que la haga crecer o hacerse mejor. Porque a veces la cultura se modifica, pero malamente se modifica por la presión o social, o de amistad, o de matrimonio, o de familia. Bueno, es que aquí en mi casa pues lo hacemos así. Tú deja ahí los platos, mamá los lava ahorita. Pero en mi casa no es así. En mi casa nos levantamos de la mesa, lavamos cada quien nuestro plato y así no acumulamos trastes sucios. Es una cultura de mi casa. ¿Qué debería de hacer en ese momento? Yo debería de seguir sosteniendo mi cultura, porque mi cultura solamente puede ser modificada para mejorar o para hacerla más excelente. Y si yo me amoldo a una cultura que no es la que yo tengo, entonces estoy haciendo decrecer mi cultura y le estoy restando el valor de todo lo que mis padres me enseñaron y forjaron en mí. Todo lo que aprendimos en casa, todo lo que culturalmente fue sembrado en nosotros, nunca debe de verse comprometido por un simple deseo o una emoción. Jamás debemos de disminuir la cultura solo por complacer a alguien, porque le estamos restando el valor. ¿Y sabes qué es lo peor? Estamos dejando de reconocer a Dios, que Él está en esa cultura que nos fue enseñada. Y dejar de reconocer a Dios en algo es lo peor que podemos hacer. ¿Qué fue lo que marcó la caída de Salomón? Dejar a un lado la cultura y disminuirla. No quiso tener problema con sus mujeres.
Y como no quiso discutir con sus mujeres, a todas les dio permiso de que trajeran a su Dios a la casa del Señor. Una cultura se disminuye o cambia porque a veces no queremos discutirla en casa. Es que no voy a tener problemas con él solo porque dejó los zapatos en la sala. Mejor los voy a levantar y yo los voy a guardar. No queremos discutir la cultura. Pero lo que no te das cuenta es que la cultura no se discute, se enseña, se vive. Y una plática podría hacer que las cosas cambiaran, pero tenemos miedo de confrontar y comprometemos más la cultura que hemos aprendido para no discutir. Cambiamos la cultura en la iglesia porque no queremos confrontar a la gente, porque no se vaya a ofender el hermano, la hermana. Y a veces disminuimos la cultura por no hacerlo, cuando no debería de ser así. Cambiamos la cultura con los hijos porque no queremos batallar. Le decimos a nuestros hijos, en mis tiempos no había celular, ahora nada más quieren estar en el celular. Pues siembra una cultura. Nada más le dices así, cuando te desespera el niño le das el celular, bueno, ya toma. O sostienes una cultura o la rompes, pero tienes que hacer algo. Hay hijos que no se pueden sentar a la mesa si no tienen el celular en la mano. Y están todos sentados a la mesa y cada quien está ahí, con una mano comiendo y con la otra en el celular. Ya ni siquiera sentarse a la mesa tiene valor para la familia, porque culturalmente no queremos confrontar a los hijos. Cambiamos una cultura. ¿Por qué? Porque no queremos batallar. ¿Sabes cuál es el resultado de cambiar una cultura y de restarle valor? Que solo le cambias la fecha a tus problemas, porque no resolviste nada, pero tarde o temprano el problema va a salir. La grandeza de los hijos se encuentra cuando los hijos pueden ser presentados directamente por su padre, como hoy lo acabamos de presenciar. Y que los padres pueden decir de una hija: discúlpame, yo sé que tú eres su mamá, pero el peso que tiene lo que está sucediendo con tu hija tiene que ver mucho contigo, porque si no fuera porque has permanecido aquí y te has sostenido aquí, y aunque muchas veces has querido desistir y te has sentido sola, desanimada en varias etapas de tu vida, también Dios te dotó de una paternidad. Y por esa razón es que resalto la paternidad. Pero el valor que tiene que tus padres te presenten aquí y digan: ahora nuestra hija va a otra casa. ¿Sabes qué peso tiene esto en la eternidad? Decir: esta es mi hija, yo la forjé. Lo que sabe hacer ministerialmente hablando, yo participé. La excelencia que ha alcanzado hasta hoy, yo estuve presente ahí. Y eso tiene un peso en la eternidad.
Porque solamente cuando un hijo alcanza la madurez para ocupar su lugar, el padre lo presenta y dice: está listo para hacer lo que sigue. Recuerdo la última vez que regresé a casa antes de que mi padre falleciera, hace 11, ya 12 años va a cumplir este año. Y un año antes de que él falleciera, yo fui a casa. No lo había entendido hasta cuando estaba preparando este mensaje. Yo regresé a casa un año antes de que él falleciera, y cuando regresé él me dijo: hijo, quiero que esta semana estés predicando en la iglesia. Mi padre era el pastor de la iglesia. Y le dije: sí, papá, lo que tú me digas, yo estoy aquí para servir. Y recuerdo el primer domingo que fui a predicar. Fíjate lo que hizo mi padre. Nunca lo había hecho conmigo, aún a pesar de que desde los 15 años yo empecé a ser líder en la iglesia. Tenía 15 años cuando yo comencé a ser líder. Tenía 13 años cuando recibí por primera vez el bautismo del Espíritu Santo y profeticé por primera vez a los 13 años. A los 15 fui líder por primera vez. Y mi padre nunca había hecho esto. Yo no lo entendí, pero la realidad es que lo entendí ya tiempo después, porque supe que todavía había cosas que tenía que madurar. Regresé, prediqué el primer domingo, y el primer domingo, antes de yo pasar a predicar, pues estaba yo en mi propia casa. Yo podía pasar a la hora que yo quisiera. Pero ese día mi papá se levantó primero, tomó el micrófono y pasó al frente y dijo: hoy me siento profundamente complacido, orgulloso y muy feliz. Y yo dije: ¿qué? Pues va a dar algún aviso, a lo mejor pasó algo. Y dijo: porque entre nosotros está una persona a la que yo he visto crecer y madurar. Un pastor en toda la extensión de la palabra. Cuando dijo eso dije: sí, yo sentí así en mi corazón, así, ay. No sé si a ustedes físicamente les ha dolido alguna vez el corazón cuando una emoción, pero bueno, no sé si duele o qué se siente, pero es raro. Hay una sensación extraña en el corazón. Solamente a mí me pasa, yo soy el único raro, ¿ah? Pero sientes de volada en tu interior algo extraño, como algo que corre ahí. Ay. Cuando dijo eso dije: soy yo. Y dijo: y yo le doy gracias a Dios, porque Dios me está permitiendo ver un sueño y una oración cumplida de muchos años. Porque no fue sencillo llegar hasta este día, pero puedo ver el fruto de todo nuestro ejemplo como padres y nuestro amor a Dios en la vida de mi hijo. Y en ese momento me dijo: pasa al frente, porque quiero que quienes no te conocen hoy te conozcan, que tú eres mi hijo y estoy orgulloso de ti. Que cuando pase el tiempo, amigo, ¿cómo te digo algo que tú ya sabes? Cuando les toque ser pastores, y no es una cuestión de herencia, es una cuestión de llamado, de peso, de elección.
Pero que cuando ustedes estén en esa etapa, sus padres puedan decir: esos son nuestros hijos. Hicimos un buen trabajo. No nos equivocamos. Y no porque no se cometan errores. Cuando hablo de no equivocarse, me refiero a: supimos decir sí cuando era sí, supimos decir no cuando era no. Y ese es el resultado de nuestros hijos. Quiero que todo el mundo se ponga de pie, por favor. ¿Ya sabías? Yo sabía que ya sabías. Es algo que no se puede ocultar. Yo siempre he dicho que la unción es como el mal aliento. Todos se dan cuenta que lo tienes, menos el que lo tiene. ¿Sí? Bueno, así es la unción. Ves a alguien y dices: ay, no tiene ni idea hasta dónde Dios lo quiere llevar. Y el que lo tiene: ¿quién sabe si Dios quiere usarme? ¿Sí me explico? Pero esta cuestión de todo esto que estás viviendo hoy junto con ella no es un suceso aislado, ni es algo que se le ocurrió a los pastores. Y mira que yo doy testimonio de ellos, que son personas íntegras, obedientes a las instrucciones. Pero más allá de ellos llevar a cabo una instrucción, lo que ellos están haciendo, a lo mejor todavía no lo visualizan ustedes, pero es colocarlos en un lugar más alto al que ustedes solos no podrían llegar. Cuando un padre abre las puertas para sus hijos, el padre lo está colocando a donde el hijo solo no podría llegar, porque el hijo solo no sabría cómo abrir la puerta. Y no estoy hablando de una puerta física, estoy hablando de una puerta que trasciende más allá. Porque para la siguiente generación de pastores se necesita gente que entienda esta parte del corazón de Dios. La obra no es nuestra, las ovejas tampoco. Y cuando despides a una oveja con honor, solo provocas que el reino se extienda sin contratiempo. Cuando retienes a una oveja, entonces apagas el honor y la cultura del honor, e impides que el reino se expanda como Dios quiere. Así que lo que ustedes están viviendo hoy particularmente solamente es la bendición de que sus padres les abran las puertas para alcanzar lo que ustedes por sí solos no podrían alcanzar. Y que cuando llegue el tiempo, ustedes reconozcan a Dios, les sirvan con corazón perfecto y logren alcanzar lo que sus padres no pudieron alcanzar.
aunque quisieras que tu padre físicamente hubiera estado para representar y presenciar este momento, te está sucediendo precisamente lo que pasó con Jesús. Una paternidad espiritual te está reconociendo frente a una sociedad, diciendo: esta es mi hija. Y esa paternidad tiene más alcance que una paternidad física. Así que lo que viene para tu vida tiene mucho más alcance, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. ¿Por qué? Porque si Dios mismo es capaz de hacer que ellos te despidan con honor, es porque Dios está interesado en hacer algo mucho más grande que lo que has vivido hasta ahora. Y desde ahorita te digo, no es solo con niños, es más grande de lo que piensas. Quiero que todo el mundo cierre sus ojos, extienda su mano hacia ellos, por favor. Y yo quiero que hable toda clase de bendición sobre ellos. Solo bendición. Bendiga sus vidas. Porque hoy el honor une dos culturas para hacer una más sólida y fuerte. Y que haya un peso de gloria mucho mayor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, llamamos a las bendiciones del cielo y de la tierra que reposen, Señor, sobre hijos de honor. Sobre hijos de honor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaramos tu bendición sobre ellos. Que tu Espíritu Santo repose. Que tu Espíritu Santo, Señor, a partir de ahora dirija sus pasos en todo momento. Que sea tu gracia y tu favor sobre su vida. Señor, provéeles de todo lo que necesitan para el extendimiento de tu reino, para el alcance de lo que ellos van a hacer, lo que van a lograr, Señor. Que ellos mantengan un corazón íntegro delante de ti en su caminar, y que tú perfecciones todo, Señor, lo que ellos han de lograr a partir de este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, iglesia. Dios les bendiga.